Vamos a empezar con el capítulo 4 de Deuteronomio, los versículos 44, y vamos a examinar esta vez hasta el capítulo 5. Estamos en Deuteronomio 44 hasta el 5, con la intención de que la próxima semana, cuando nos reunamos, podamos ver cada una de estas 10 leyes o las 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos. Permítanme usar la versión nueva internacional. Es la que voy a usar para leer estos versículos. Dice así, versículo 44. Esta es la ley que Moisés expuso a los israelitas. Estos son los mandatos, preceptos y normas que Moisés les dictó después de que salieron de Egipto, cuando todavía estaban al este del Jordán, en el valle cercano a Bet-peor. Era la tierra de Sihón, rey de los amorreos, que vivían en Hesbón y que habían sido derrotados por Moisés y los israelitas cuando salieron de Egipto. Los israelitas tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Og, rey de Basán, es decir, de los dos reyes amorreos, cuyos territorios estaban al este del Jordán. Este territorio se extendía desde Aroer a la orilla del arroyo Arnón hasta el monte Sirión, es decir, el monte Hermón. Incluía además todo el Áraba, al este de Jordán, hasta el mar del Arabá, en las laderas del monte Pisgah. Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndaselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todo lo que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo, y entonces ahí voy a dejar. Ok, los versículos 44 y 45 está hablando, y estas son las palabras que se usan para referirse a la ley de Dios: testimonios, estatutos, decretos. Cuando ustedes lean los salmos, especialmente el Salmo 119, que es un salmo de David, que es hecho a través de cada una de las letras del alfabeto hebreo, es un acróstico. El Salmo 119 es el salmo más largo de la Biblia. Cuando ustedes lo leen, cada letra del alfabeto hebreo está ahí, empezando con la primera oración. La manera como David se refiere a la palabra de Dios, a la ley de Dios, es usando palabras como testimonios, estatutos, decretos. ¿Okay? Entonces, estas son las palabras que el salmista, como David y los demás, usan para describir la Torah, la ley de Dios. La palabra Torah en el hebreo significa enseñanzas. Eso es lo que es la ley de Dios, enseñanzas. Pónganse a pensar ustedes, porque nosotros cuando pensamos en ley, imagínense, un ejemplo, la ley de tránsito. Cuando pensamos en ley, pensamos en normas que nos limitan a no transgredir o a no hacer daño o no hacernos daño a nosotros. El uso de cinturón, ir a un límite específico. Todas esas leyes, normas están con el propósito de prevenir accidentes, ¿no? Y poder entonces tener un orden en nuestra sociedad, hablando de tránsito. En la Biblia, cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de enseñanzas, no solamente de meras palabras que nos dan, muchos piensan que es una carga, pero la ley de Dios no es una carga para quebrantarnos o imponernos. La ley de Dios son enseñanzas que nos ayudan a nosotros cómo vivir mejor la vida. Para eso fue diseñada la ley de Dios, para ayudarnos a saber cómo vivir en satisfacción y felicidad. O sea que la ley de Dios no es para cargarnos ni para hacer que aburrida o limitarnos en nuestra existencia, sino lo único que limita la ley de Dios es la maldad en el ser humano. Pero esta ley de Dios, el Antiguo Testamento, es la autorrevelación amorosa de Dios en medio de nuestra ignorancia humana. ¿Okay? Esta es la autorrevelación amorosa de Dios en medio de nuestra ignorancia humana. Y la ley de Dios señala varias cosas. Esto es muy importante, ¿ok? Este es un preámbulo antes de entrar a estudiar las 10 palabras, o más conocido como los 10 mandamientos. La ley de Dios señala la seriedad del pecado, número 1. ¿Okay? Esto es lo que Pablo argumenta en Romanos capítulo 7, también en Gálatas,
que si no fuera por la ley no conociéramos lo que fuera pecado. ¿Okay? La ley nos refleja como un espejo nuestra maldad, nuestra infracción delante de Dios, nuestra inhabilidad. Entonces la ley señala la seriedad del pecado, la ley señala también la fragilidad de la humanidad, nuestra incapacidad o vulnerabilidad en poder cumplirla. Tratamos de cumplir la ley, pero siempre la quebrantamos en algún punto. Y sabemos que a través de la salvación ofrecida por nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir y a vivir la ley por nosotros los seres humanos. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida santa, pura y justa, de acuerdo al Torah, de acuerdo a la ley de Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 5 que Él no ha venido a invalidar la ley, sino a cumplirla. ¿A cumplirla por quién o para qué? A cumplirla por nosotros. Entonces, cuando Él está clavado en la cruz muriendo, no solamente está muriendo por nuestros pecados, pero Él vivió una vida justa por nosotros. Entonces, lo que se nos da a nosotros en crédito, cuando entendemos lo que es la salvación de Dios hacia nosotros, es que la vida de nuestro Señor Jesucristo es pasada al creyente, esa vida santa, pura, que cumple la ley, eso Dios lo acredita a nuestra cuenta, y de la misma manera la muerte de nuestro Señor Jesucristo es acreditada a nuestra cuenta en el momento que el creyente o la persona cree, recibe y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, la vida de nuestro Señor Jesucristo era importante y de esto dependía nuestra salvación. Si nuestro Señor Jesucristo no vivía una vida, y claro, esto es un imposible, pero digamos que no vivió una vida cumpliendo la ley pura y perfecta, Él no pudiera suplantarnos, aunque haya muerto por nosotros. Porque muchos mueren, muchos líderes religiosos, mártires, mueren por la causa, porque creen que es una causa o creen en su verdad. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente murió porque estaba destinado a que muera para pagar, sino que Él vivió como Dios demandaba que nosotros deberíamos de vivir y que no pudimos. Y entonces, cuando creemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Él la vivió, y su muerte es acreditada al creyente, y es por eso que Dios nos justifica y nos declara justo. Entonces la ley señala eso, la seriedad del pecado, la fragilidad de la humanidad y la necesidad de un Salvador. La ley, al nosotros tratar de cumplirla, vemos que necesitamos que Dios intervenga porque nosotros no llegamos a la talla. Y la ley fue dada en amor. Permítame leerles el Salmo 19. Salmos 19, versículos 7 al 9. También habla de la ley de Dios. Salmos 19, versículos 7 al 9. Miren lo que dice este salmo. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Entonces, ustedes pueden ver ahí la descripción que se da a la ley de Dios, perfecta, digna de confianza, da sabiduría, es recta, trae alegría al corazón, es clara, nos alumbra. ¿Ven ahí la descripción de la ley? Esta es la palabra de Dios. Es las enseñanzas que revelan el mismo carácter de Dios. Que la ley de Dios revela el mismo carácter de Dios. Tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios puro, justo, santo. Tenemos un Dios que se ira cuando cometemos injusticias. Estos mismos versículos 44 y 45 nos habla que Moisés entonces hace un resumen. Estos últimos versículos del 46 al 49 es un resumen histórico de estas dos victorias que ya la estudiamos. La razón por la cual Dios permitió las victorias al lado oriental o este del Jordán es una analogía de los primeros frutos, las primeras cosechas. Recuerden que Dios le había dicho a Moisés que no molestaran a estas naciones, pero estas naciones fueron a guerra y tenían entonces que defenderse.
¿ok? La derrota de estos dos reyes amorreos, estos son los descendientes de Lot, al lado oriental, al Dios darle la victoria a Israel era una forma de enseñarle a su pueblo, Dios mismo diciéndole, yo te amo, yo te prometí la tierra, yo ahora te la doy, te la garantizo, para que el pueblo de Israel sepa confiar y obedecer, y así entonces poder seguir conquistando el resto de la tierra. Ese es el periodo exacto de la experiencia de Israel al fin, cuando llegan al final del peregrinaje en el desierto de Moab, ¿ok? Esa es la parte final. Miremos entonces el capítulo 5, los primeros 5 versículos, porque acá vamos a ver un revisado de los 10 mandamientos, ¿ok? Yo les pedí que lo lean. Y estos 10 mandamientos, ustedes como tarea les voy a dejar que lean estos 10 mandamientos, que hagan una tabla, ¿ok? Una tabla donde tienen estos 10 mandamientos de Deuteronomio 5, que viene del versículo 6 en adelante, y en una parte paralela, me gustaría que escriban en la tabla Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 17, esta es tarea que estamos hablando, Éxodo 20 del 2 al 17, y que escriban entonces los 10 mandamientos según Deuteronomio 5 del 6 al 21 y los 10 mandamientos o el decálogo como es conocido según Éxodo 20 del 2 al 17 para que vean comparación y paralelos, ¿ok? Y vamos a hablar de esto en detalle. ¿Okay? Ahora, la ley de Dios, se puede decir, el resumen de toda la ley de Dios. Estos 10 mandamientos, como nosotros lo conocemos, es un resumen de toda la ley de Dios. La ley de Dios está compuesta, este es el código del pacto, ¿no? Este es lo que dirige la vida moral del pueblo. ¿Okay? Esto es lo que debería dirigir la ley moral del pueblo. Pero vemos también en Levíticos, que es un libro que más adelante lo vamos a estudiar, Dios mediante, que habla más sobre la ley de la santidad y habla entonces sobre limpiezas, sobre lo que significa ser puro. ¿Okay? Ahí en Levítico se habla sobre el código sacerdotal. Si están interesados en leerlo, está desde Levíticos capítulo 17 al 26, si están interesados. ¿Ok? Entonces, esta parte de la ley son preceptos divinos específicos en cuanto a acciones y actitudes. Solamente para resumir esto, en Israel hay 2 tipos de leyes, si se puede resumir en una forma concisa. Están las leyes casuísticas, que son las leyes que se caracterizan por el formato de sí, entonces, o sea que hay consecuencias a las acciones. Son leyes condicionales. Si ustedes hacen esto, entonces experimentarán esto. Y esto normalmente son las normas para la sociedad de Israel. Un ejemplo, el quinto mandamiento sobre honrar a padre y madre, y se añade para que tus días sean largos en la tierra. Por ejemplo, ese mandamiento específicamente tiene que ver con la longevidad de la vida en la tierra prometida. Y ya vamos a hablar en detalle. Pero es una ley condicional, ¿sí? Entonces, ¿no? Una norma. La segunda clase de ley, y así hay muchas, la segunda clase de ley es una ley apodíticas, que son leyes claras como prohibiciones generales, ¿ok? Y son prohibiciones como diciendo, no haréis. Y acá tenemos, no haréis ídolo. No haréis imagen, son leyes con prohibiciones directas, no hay si esto, entonces no haréis, punto. Entonces, estas leyes generalmente son normas para la vida espiritual. ¿Okay? Ahora, en la influencia cultural, en estos tiempos de Moisés está el código de Hammurabi, que muchos han comparado la ley de Moisés con el código de Hammurabi. Ustedes pueden hacer una búsqueda en Google y poner el código de Hammurabi y leerlo, y es parecida a la ley de Moisés, pero la ley de Moisés está por encima, pone la dignidad humana. Cuando uno comienza a comparar, la ley de Moisés supersede a la ley de Hammurabi cuando se trata de dar importancia, valor o dignidad a la vida humana. ¿Okay? Y claro, la ley de Moisés habla sobre la adoración a un solo Dios, al Dios que se ha revelado, a diferencia de dioses, ¿no? Y es una forma de patrón que se establecía en aquellos tiempos, ¿no? De pactos
pactos establecidos. Ok, los primeros 5 versículos de Deuteronomio. Entonces se hace un resumen sobre lo que Moisés hizo en esa parte, en esos montes de Moab. Ok, estamos en Deuteronomio 5. Y dice, entonces llamó Moisés a todo Israel y les hace entonces un resumen. Este es importante porque la ley era para todos y no para un grupo élite. La ley de Dios no es para un grupo especial. ¿Okay? Lo más probable que Moisés enseñó a los ancianos y los ancianos transmitieron la enseñanza al pueblo. Recuerden que estamos hablando de una multitud. ¿Okay? Entonces Moisés hablaba y los ancianos, los líderes de cada tribu, los repetían al pueblo. Y acá es para todos, no un grupo élite, para todos. Esto es muy importante porque muchos han tratado de ocultar la palabra de Dios para el pueblo. Por ejemplo, en el periodo medieval, tenemos donde la palabra de Dios antes de la reforma no era dada al pueblo. Los sacerdotes estudiaban en los seminarios y hablaban acerca de la palabra de Dios y enseñaban desde el púlpito de la misa, no palabra de Dios, pero el pueblo no tenía accesibilidad a Biblias, a poder estudiar la Biblia solos. Por eso vino la reforma con Martín Lutero, donde él tradujo la palabra al alemán. Y gracias a Dios por la copiadora, la imprensa que se estableció, que se creó en ese momento, se pudo distribuir Biblias al pueblo, porque Lutero creía que si Dios se ha revelado a todos, y todos deben de conocer el consejo divino de Dios. El ser humano tiene la responsabilidad de saber qué es lo que Dios ha revelado. Entonces, si tenemos un grupo religioso que mantiene la palabra de Dios cerrada y no le da al pueblo la facilidad de leerla y estudiarla, estamos transgresando o en un sentido no haciendo caso a la que Dios dio a Moisés. Dice todo Israel. ¿Se recuerdan cuando regresan del exilio también? En Esdras y en Nehemías está Esdras capítulo 7. Dice que Esdras abrió la ley, se paró en un púlpito, abrió la ley y en la plaza estaba reunido todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, por 6 horas, escuchando la ley siendo leída y expuesta, y los levitas la interpretaban, enseñaban. Entonces Esdras leía la palabra de Dios, la ley de Dios, y los levitas interpretaban. Porque esto es, la palabra de Dios, esta Biblia, es dada a nosotros. Todos deben de conocer esta palabra de Dios, como lo fue en el tiempo de Moisés. Ok, entonces, nuevamente se dice oye, los estatutos y decretos, y ya hemos estudiado sobre esta palabra oye, que es el sentido de oír para hacer, para obedecer. Y entonces se da más verbos en ese versículo, dice aprenderlos, guardarlos, ponerlos por obra. Ya hemos estudiado Santiago sobre que no solamente seamos oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra. Y esto significa, muy importante, escuchar la ley, oír la ley para hacerla, para cumplirla. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes ponemos al lado la Biblia y no la leemos? Gracias a Dios que hoy en día tenemos audio, podemos escuchar la Biblia. Si no tenemos tiempo porque nuestra vida es tan atareada, todos manejamos, la mayoría maneja, hay Biblia en audio, podemos escucharla mientras que manejamos de la casa al trabajo. Si son 15 o 20 minutos o 1 hora, nos podemos escuchar capítulos de la Biblia. Entonces, hay manera de conocer el consejo de Dios, la voluntad de Dios. Si no lo conocemos, regresamos al mismo tema. Si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a obedecerla. No podemos obedecer algo que somos ignorantes. Para eso fue dada la ley de Dios, para saberla y para obedecerla. Entonces se da el nombre de Jehová nuestro Dios, ¿ok? En el versículo 2, y se da entonces un breve resumen de lo que Dios hizo en la historia. El versículo 2 de Deuteronomio. Miren lo que dice ahí, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb, no solamente, o sea, con los padres, sino con nosotros, con todos los que están vivos ahí. Se aplicaba a esta segunda generación.
El monte Horeb es la palabra hebrea para el monte Sinaí. Si ustedes leen Éxodo, la palabra es monte Sinaí. En Deuteronomio es Horeb, pero es el mismo monte. ¿Okay? Y el pacto que Dios hizo con los patriarcas y con los padres de la generación que murió también en el desierto, que ya vimos en Números capítulo 26, versículos 63 al 64. Ok, entonces todos los que están ahí vivos, esta nueva generación de 20 años para abajo que quedó viva, después de que toda esa generación primera murió, ahora Dios quiere con ellos hacerles recordar esta ley que vamos a estudiar la próxima semana, estos 10 palabras que Dios dio en el monte Sinaí a los padres, a los primeros, a la primera generación. Se nos habla en el versículo 4 que Dios tuvo un encuentro personal, ¿ok? Y obviamente no estamos hablando literalmente porque Dios no tiene cuerpo ni figura, pero Dios se reunió con su pueblo, este es un modismo, en Éxodo capítulo 19, este es un modismo recurrente, ¿ok? Que Dios se reúne con su pueblo. Voy a terminar leyendo este capítulo, si me permiten, Éxodo capítulo 19, porque a esto Moisés está haciendo hincapié, les está haciendo recordar al pueblo, y ahí entonces terminamos. Éxodo capítulo 19. Y nuevamente tengo la versión nueva internacional. Dice así: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, este es el monte Horeb, ¿ok? A los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y de ahí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que he traído hacia mí como sobre las alas de águila, y de los que he traído hacia mí. Está hablando que Israel, Dios lo ha tomado como una madre toma a sus polluelos, y este es un lenguaje muy tierno, ¿okay? Que Dios se refiere a su pueblo Israel. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Y acá es donde Dios, este es como en la ceremonia del matrimonio, donde Dios le propone a Israel ser su pueblo especial, su pueblo escogido, donde Dios se compromete, y la condición ahí que le da a Israel que sean ellos obedientes al pacto, como el pacto del matrimonio. Estas son las mismas palabras que Pedro usa en 1 Pedro, para hablar sobre los creyentes que estamos en Cristo, hablando de la iglesia, que esto es lo que nosotros somos. Voy a leerlo para que vean el paralelismo de cómo se aplica a nosotros. Si podemos ir a 1 Pedro, capítulo 2:9. Mire lo que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo como Israel, ¿ves? Nosotros los gentiles no éramos como Israel, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia como Israel la recibió, pero ahora ya la han recibido. Y dice entonces la aplicación: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, contra la carne, ¿no? De eso, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de ser el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y pueden seguir leyendo sobre eso. Esta fue la intención de Dios al elegir a Israel. Dios eligió de Israel entre todos los pueblos, y cuando lleguemos al capítulo 7 y 8 va a tener más sentido, para hacer de ellos un modelo de lo que significa, o para que los demás pueblos puedan ver de lo que es un Dios que ama,
un Dios justo, un Dios santo. Israel debería de reflejar esto a los demás pueblos y ellos debían de vivir de acuerdo a las normas de la ley, de acuerdo a la palabra de Dios y no desecharla, no ser ingratos o indiferentes. Entonces, estas enseñanzas que tenemos acá en Éxodo, en Deuteronomio, que estamos leyendo ahora o estudiando sobre los 10 mandamientos que vamos a empezar la próxima semana, se nos va a nosotros recordar quién es Dios y qué significa tener una relación con Dios. ¿Y qué vamos a responder esa pregunta? ¿Quién es Dios y qué significa vivir como creyente? ¿Qué significa ser un creyente? ¿Cómo debemos de vivir? Y en estas 10 palabras, estos 10 mandamientos se va a reflejar eso. ¿Okay? Termino con el versículo 5 de Deuteronomio 5:5, dice que el pueblo tenía miedo de Dios y entonces Moisés fue el mediador. Y esto se refiere a Éxodo 19:16. Si ustedes pueden regresar, a eso se está refiriendo, que el pueblo fue el que dijo a Moisés, tú mejor habla a Dios y nos dices a nosotros. La intención de Dios original fue hablar directo con su pueblo, pero fue el pueblo el que puso a Moisés de mediador. ¿Qué aprendemos de esto entonces para poder aplicar a nuestras vidas? Dios se ha manifestado a través de su ley. La ley de Dios es pura, es santa, es perfecta, como Pablo mismo habla, porque ella refleja el carácter de Dios. La ley de Dios también refleja lo inepto y lo vulnerable que somos nosotros en seguir pecando. Debemos de acudir a Dios, que es el único que nos ofrece la salvación, la paz, la gracia para poder vivir de acuerdo a su voluntad. Yo no puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios siguiendo mi propia forma de pensar. Para poder vivir, el creyente, para que pueda vivir según la voluntad de Dios, necesita acudir a la palabra de Dios y dejar que Dios habilite al creyente a través de su palabra en su vida. Y así lo hace obediente. O sea que cuanto más el creyente estudia honestamente la palabra de Dios y busca el consejo de Dios, más se va a reflejar en la vida de ese creyente la voluntad de Dios y el carácter de Dios. Voy a parar ahí entonces para poder discutir y tener nuestro tiempo de comentario.